Hola, buen día a todos y todas. En la clase de hoy vamos a ver la diferencia que hay entre los procesos endógenos y exógenos de la formación del relieve. Recordemos para empezar que estos procesos son los que inciden en la formación del relieve terrestre y para poder entender de manera perfecta cómo es el relieve y cómo se ha formado y cuáles son estos procesos, es importante que entendamos cuál es la estructura que tiene nuestro planeta. Por lo tanto, comencemos con estudiar la composición y las características que tienen las capas de la Tierra. Podemos dividir en tres grandes grupos al interior del planeta Tierra. Vamos a hablar de lo más profundo de nuestro planeta, el núcleo, se va a encontrar el núcleo. Por encima de este núcleo vamos a encontrar el manto y por encima la corteza. Pero no queda todo ahí. El núcleo, que es la esfera central, puede dividir en dos, en núcleo externo y núcleo interno. Recordemos que el núcleo está compuesto por hierro y níquel en todas sus formas, y que el núcleo externo se va a encontrar en estado líquido y en el núcleo interno se va a encontrar en estado sólido. Por lo tanto, las partículas que van circulando por el núcleo externo van a generar el campo magnético que tiene el planeta Tierra en la actualidad. Por encima de este núcleo vamos a encontrar el manto, que es la capa media del planeta. Este se va a dividir también en manto superior y manto inferior, y en esta capa va a circular el magma, que es un fluido de rocas fundidas a unas altas temperaturas y que también está compuesto por una mezcla de líquidos, de gases, de sólidos, en el cual se producen las corrientes convectivas. En los sectores de mayor temperatura, es importante destacar esto, el magma va a ascender, mientras que en los sectores más fríos se vuelve más denso y desciende. Y esto va a ser fundamental porque en el manto superior es donde va a empezar la litosfera. Esta capa va a estar formada por el manto superior y la corteza terrestre, y se va a comportar como si fuera una estructura fuerte y rígida. Entonces dijimos, manto que es la capa media, manto inferior, manto superior, y luego, por encima del manto superior, que en realidad ya juegan en conjunto porque es la parte de la litosfera, aparece la corteza terrestre, que es la capa más superficial del planeta, es rígida y puede ser de dos tipos, continental u oceánica. La corteza continental va a comprender la parte emergida de continentes, así como su prolongación en los océanos, y a esta se la va a llamar la plataforma continental. Y por el otro lado tenemos la corteza oceánica, que corresponde al fondo o al lecho de los océanos. Es mucho más delgada y está compuesta por rocas más densas. Esa es la estructura de la litosfera, corteza más manto superior. Y algo importante para decir, esta litosfera a su vez está dividida en fragmentos de gran tamaño, denominadas placas tectónicas, que se van a desplazar lentamente a causa de los movimientos del magma en el interior del manto, ¿no es cierto? Como dijimos hoy, gracias a estas corrientes convectivas. Ahora sí, pasamos ya a hablar de los procesos endógenos y exógenos. Vamos a arrancar con los procesos endógenos. Recordemos que la litosfera se encuentra en constante cambio y a medida que las placas tectónicas se van desplazando, se van a producir transformaciones en sus bordes. En algunos casos se crea corteza y las placas se expanden, y en otros la corteza se va destruyendo y regresa al manto. Donde se funde, ¿no es cierto? Todos estos elementos se van a ir transformando nuevamente en magma. Recordemos que el magma está a niveles de temperatura altísima y todos estos elementos están fundidos. Proceso endógeno significa que es un proceso que sucede en el interior de la Tierra, es decir, de la corteza hacia el interior, hacia el núcleo. Por lo tanto, para hablar de procesos endógenos no podemos dejar de hablar de las placas tectónicas. Estas van a interactuar entre sí y van a experimentar cambios en sus bordes, es decir, se va creando o se va destruyendo corteza, o bien se empieza a producir fricción entre estas. En algunos casos, una placa puede subdividir o también se pueden unir dos placas y conformar una unidad. Van a suceder distintas cuestiones. También se generan transformaciones en el interior de cada placa y como plegamientos, fracturas, etcétera. Pero las placas tectónicas son la causa principal de estos procesos endógenos, o son los procesos endógenos principales. ¿Y por qué se dan estos procesos en el interior de la Tierra? Bueno, gracias a las altas presiones y temperaturas que se dan, ¿no es cierto?, dentro del manto y del núcleo. Son muy variados, la verdad que no hay uno solo, y el comportamiento que tienen los procesos endógenos van a tener distintas particularidades en base a
¿Qué tipo de proceso es? Vamos a distinguir acá los más básicos. En primer lugar, la orogénesis, que es el proceso de formación de cordones montañosos a partir de la convergencia de dos placas tectónicas, es decir, cuando se juntan dos placas tectónicas. Si la convergencia se da entre una placa continental y otra oceánica, esta última tenderá, va a tender a desplazarse debajo de la continental, generando algo que se llama subducción, que es lo que sucedió, por ejemplo, en la formación de la cordillera de los Andes. Después tenemos la epirogénesis, a contraste de la orogénesis, que consiste en el ascenso o el descenso de bloques rocosos como resultado de la aplicación de fuerzas. Esto sucede cuando la corteza terrestre está formada por rocas muy resistentes. Ante la imposibilidad de plegarse o fluir, estas se van quebrando. Por otro lado tenemos la sismicidad. Los sismos son temblores producidos en el interior de la corteza. Habitualmente se dan por la fricción que genera, como hablábamos hoy, cuando dos placas o bloques rocosos se desplazan y rozan entre sí. Y bueno, ya recordemos que el punto en el cual se origina este sismo se va a denominar epicentro, ¿no es cierto? El punto en la superficie terrestre, perdón. Y hipocentro se denomina al punto en el cual se origina el sismo dentro de la placa tectónica. Y por último tenemos el vulcanismo, que es el fenómeno por el cual el magma asciende desde el manto por la corteza terrestre y aflora a la superficie a través de grietas o fisuras. Cuando el magma llega a la superficie se llama lava. Eso es importante saberlo. La lava, que todos hablamos cuando estudiamos los volcanes, es el magma ya en la superficie de la Tierra. Y ahora sí vamos a los procesos exógenos de la formación del relieve, que son procesos también que van a determinar cómo es la forma de la superficie de la Tierra, porque el relieve, recordemos que es eso, la forma que presenta la superficie de la Tierra. Y estos procesos exógenos, lo que sucede, a diferencia de los endógenos, es que suceden en el exterior del planeta Tierra. Es decir, ya no funcionan dentro de internamente de la Tierra, sino en el exterior. El relieve va a ser modelado por diferentes procesos. Entre ellos, la meteorización es uno, que es la meteorización, es cuando las rocas se disgregan o se descomponen en el mismo lugar hasta transformarse en fragmentos más pequeños denominados sedimentos. Esta meteorización puede ser, según el fenómeno que origine la meteorización, mecánica o química. La mecánica se da cuando existe una desintegración, ¿no es cierto?, física de la materia, tanto por rotura o fragmentación, pero no se altera su composición química. ¿Cuáles pueden ser los causantes de la meteorización mecánica? La temperatura, el calor, por ejemplo, la exposición a la temperatura, los seres vivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las raíces de las plantas van a penetrar en las rocas, en las grietas lo pueden romper, fraccionar, etc. O el agua también, ¿no es cierto? La precipitación líquida puede penetrar en las grietas de las rocas. Al congelarse, por ejemplo, el agua adquiere un mayor volumen y ejerce una presión que puede fragmentar la roca. Y después la meteorización química ocurre cuando se altera la composición química de la materia. Esta se va a descomponer en elementos o compuestos químicos más simples. Se puede dar por distintos agentes como el agua o el aire, por ejemplo. Un ejemplo les doy como para que se ubiquen. Los minerales que tienen un alto contenido de hierro, por ejemplo, se oxidan, ¿no es cierto? Mientras que otros tipos de minerales, como las piedras calizas, por ejemplo, pueden ser solubles en agua líquida. Por lo tanto, el agua para estas piedras, ¿no es cierto?, calizas, o el aire para las piedras que tienen mucho hierro, van a generar diferentes composiciones químicas, cuando se oxidan o cuando se diluyen, ¿no es cierto? Y por último, ya para ir finalizando, como otro proceso exógeno fundamental e importante, tenemos la erosión, que esta va a ser el desgaste producido en la superficie de la Tierra por algún cuerpo, ya sea por rozamiento o frotamiento de otro. Depende cuál es el agente erosivo, vamos a hablar de la erosión que es. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales agentes? El viento, el agua o la gravedad. Cuando hablamos de el agua, hablamos de erosión pluvial, ¿no es cierto? Cuando hablamos del viento, hablamos de erosión eólica. También está la erosión glaciaria, ¿no es cierto?, con los glaciares. La erosión fluvial es cuando el agua es de los ríos. Y ahí empiezan los diferentes tipos de erosión. Las actividades humanas también pueden generar erosión, ¿no es cierto? Como por ejemplo la deforestación o la ganadería. Van a remover cierta cobertura vegetal que tiene el relieve de la tierra. Y esto deja los suelos expuestos al poder erosivo del agua, del viento, etc. Bueno, espero que les haya servido. Un abrazo para todos y todas.